Vale. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues como viene siendo habitual en este tipo de eventos, pues quiero agradecer a Rodrigo y a todos los integrantes de esta casa pues el hecho de que hayáis podido permitir dar esta conferencia y que esta ponencia pues se pueda hacer realidad, ¿no? Hoy me voy a dirigir a todos vosotros haciendo un balance, ¿no?, de lo que han sido los últimos tiempos, siendo consciente de nuestros errores, de nuestros aciertos, de las consecuencias de nuestras acciones, de la gente que está a tu lado cuando el sistema te golpea y de aquellos que cuando pasa algo se escapan como si estuvieran lanzando una bomba de humo, ¿no? Soy consciente de aquellas cosas que me inspiran y que después de una situación complicada me ayudan a continuar con mi militancia en el proyecto que quiero y junto a las personas que quiero, ¿no? Entonces, Rodri, quería darte las gracias nuevamente porque esta conferencia no se está dando en un día cualquiera, ¿no? Hoy es 15 de octubre y probablemente muchos de los que hay aquí no lo sepan, pero un 15 de octubre de 1529, tal día como hoy, pero allá en esa época, se produce uno de los acontecimientos que mayor trascendencia tiene para la cristiandad y para Europa, ¿no? Las tropas cristianas consiguen romper el sitio de Viena y los turcos, encabezados por Solimán el Magnífico, el paladín del Islam, tienen que huir con todas las tropas otomanas. Europa y la cristiandad están a salvo, y todo, en buena parte, gracias a 700 hijos de Castilla, a 700 arcabuceros españoles que acuden en el auxilio de la cristiandad, ¿no?, haciendo frente a esa apisonadora otomana que quería pasar su rodillo y acabar con todo vestigio de la iglesia de Pedro en Europa. Ellos son protagonistas de esta gran gesta, que va a ser precisamente una de las que vamos a comentar después. Yo he llamado a esta conferencia España en 10 batallas, pues yo creo por una cuestión de tiempo. Podríamos haber dicho España en 500 batallas, en 1000 batallas, en 5000 batallas. Nuestra historia tiene eso, ¿no? Es rica. Vayamos a la época que vayamos, no nos cansamos, ¿no?, de contar grandes gestas, grandes episodios. Nuestra historia, he dicho, está llena de episodios gloriosos y que todo militante nacionalista debería esforzarse por lo menos en conocer y en extraer las conclusiones que le permitan ser los más fieros embajadores de la memoria de todas y cada una de las personas de las que vamos a hablar. Porque, repito, ellos son los que han caído, ellos son los que han vencido y ellos son los que nos han salvado en innumerables ocasiones de conservar, al menos hasta el día de hoy, la identidad que tenemos y que todos nosotros seguimos luchando por preservar. Y antes de entrar en materia, en una conferencia que se llama España en 10 batallas, pues yo quiero un poco que miréis el mural que preside esta sala, esta casa, ¿no? Al final yo creo que las cosas no están ahí por casualidad, ¿no? Ahí podéis ver a un militante nacionalista, podéis ver a un divisionario y podéis ver a un soldado, ¿no?, de los tercios españoles. Seguro que entre estas tres personas hay muchas cosas en común, pero yo solamente quiero resaltar una, y es el enemigo al que se tenían que enfrentar. Este podrá haber mutado con el paso de los tiempos, tiene armas distintas, podrá haber cambiado de aspecto, de número, pero tiene cosas en común en todas las épocas. Los soldados de los tercios combatían a los enemigos de la cristiandad, a aquellos que querían exterminar o fragmentar toda la obra de la Iglesia de Pedro en Europa y a los reinos cristianos. Los voluntarios de la División Azul se alistaron para combatir a un sistema tiránico que amenazaba con extender su garra en Europa. Un sistema que está configurado para buscar la confrontación de todas las personas a las que considera un mero medio de producción. Un sistema que quiere arrancar cualquier vestigio de raíz y de tradición y de espiritualidad de todos los pueblos de Europa. Un sistema nihilista, un sistema relativista. Y el día de hoy, y el militante nacionalista, ¿a quién está combatiendo? Pues el militante nacionalista a día de hoy está combatiendo a esa amenaza globalista que de igual manera pretende arrancarnos cualquier vestigio de cultura, cualquier vestigio de espiritualidad a nosotros y a todos los pueblos de Europa. Este enemigo, sin embargo, el que tenemos ahora, el que el militante nacionalista se tiene que enfrentar, de momento ya no lleva armas, ¿no?, como podía llevar los soldados de la Unión Soviética.
Este juega con un arma que en mi opinión es más poderosa, que es el asesinato social, ¿no? Y es muy curioso porque por eso cada vez que se monta aquí una conferencia en esta casa, un enviado de un medio de comunicación está afuera grabando a todo el mundo que entra aquí, echándose las manos a la cabeza y diciendo: ¿qué hacen esos locos? Un viernes por la tarde, míralos, montando conferencias. Esa es la noticia. Y eso es lo que quieren transmitir a la gente. Si llegáis a estar en un parque tirados consumiendo droga, en una pelea o bebiendo alcohol, estaréis actuando conforme al sistema. No seríais noticia. Sois noticia porque os entrenáis, porque os cuidáis, porque os conserváis intelectualmente y porque montáis conferencias, ¿no? Entonces, este enemigo siempre ha tenido esa finalidad, ¿no? De vaciarnos de cualquier tipo de contenido moral y espiritual frente a nosotros, ¿no? Que consideramos al ser humano como portador de valores eternos. Pero yo me pregunto aquí, ¿cómo actúa este enemigo, ¿no? Pues una de las líneas de actuación que tiene es precisamente atacando e intentar difuminar la memoria de todas aquellas gestas y de todas aquellas personas de las que vamos a hablar aquí hoy en esa conferencia. Por eso yo creo que hoy que vamos a hablar de la historia de España, ¿no? Pues no hay nada más bonito que estar aquí un viernes junto a vosotros en un desafío al sistema, porque estar aquí dando esta conferencia es un desafío al sistema por lo que vamos a hablar, ¿no? Y para mí es un honor poder compartir pues, algunos de los episodios pues, más ilustres de la historia de nuestra nación. Yo voy a empezar a ir hablándoos de todos los que he seleccionado y sí os diré que no he querido coger los más gloriosos, de los que se está hablando todos los días. He venido a hablar de esas particularidades, he venido a hablar de otros episodios que no son tan conocidos. Algunos sí los conoceréis todos, obviamente, pero no los veis todos los días o no se estudian a lo mejor con la profundidad que deberían estudiarse, ¿no? Y yo voy a elegir una fecha para partir este viaje, estas 10 batallas que pueden definir perfectamente la historia de España, y es un 16 de julio de 1212. El 16 de julio de 1212 es el principio del fin del Islam en la península ibérica. Para mí es la batalla de las batallas. Para mí es el momento más importante de la historia de España. Ojo, es una opinión mía. Y os voy a hablar de la batalla de las Navas de Tolosa. Repito, 16 de julio de 1212. Un ejército de 200.000 hombres al servicio del califa al-Nasrí tenía la misión única y exclusiva de exterminar a todos los cristianos de la península ibérica. 200.000 hombres. Castilla, la península ibérica, mejor dicho, en 1492, tenía 5 millones de habitantes. Imaginaros lo que era en esa época un ejército de 200.000 soldados que habían venido a la península ibérica de todos los rincones del mundo musulmán a seguir la llamada de la yihad. 200.000 era el ejército de la media luna. Caballería ligera, camelleros, arqueros, honderos, de las tribus del norte de África, soldados letales, soldados fanáticos, y entre ellos también se encontraba la Guardia Negra. La Guardia Negra eran esclavos negros que provenían de Sudán y el Sahel, y eran capaces de recorrer grandes distancias alimentándose a base de leche y podían entrar en batalla tanto como arqueros como por lanceros, ¿no? Aquí yo, en esta proyección, os he puesto un cuadro que representa al rey Navarro en la batalla de las Navas de Tolosa. Si os fijáis en esos lanceros que tienen ahí, son personas, como podéis ver, de color, ¿no? Son precisamente esa guardia, porque es que los musulmanes tenían esclavos que traían luego aquí a batallar y formaban esta unidad de élite que eran letales, que era la Guardia Negra. Por eso el cuadro, que seguramente lo habéis visto, pues podéis entender el por qué están representadas estas personas aquí, ¿no? ¿Quién plantaba cara a este ejército que quería terminar con todos los reinos cristianos? Pues los reinos cristianos de la península ibérica, Castilla, Aragón y Navarra, con sus reyes a la cabeza, apoyadas por las órdenes militares, los caballeros templarios y hospitalarios, y en total solo pudieron reclutar un contingente de 70.000 hombres. 200.000 contra 70.000. Y estos los dividieron, ¿no?, en 3 cuerpos. Se enfrentaban en esta batalla 2 estilos diferentes de hacer la guerra. La caballería pesada, propia de los reinos cristianos, contra las formaciones cerradas de peones y la caballería ligera de los imperios norteafricanos.
El lugar de la batalla, un lugar en la provincia de Jaén, Santa Elena, que está pasado el puerto de Despeñaperros. Supongo que lo conoceréis muchos de vosotros cuando habéis pasado por allí. Las tropas se concentran, la noche previa a la batalla se da la comunión a las tropas cristianas, los soldados cristianos encomiendan su alma al cielo y sabían que solo había dos opciones: era vencer o ser derrotados, con la consecuente destrucción de los reinos cristianos en la península. Llega el día de la batalla, el ejército se divide en tres frentes. Por la izquierda, los aragoneses, con su rey Pedro. Por el centro, la caballería castellana, encabezada por un vizcaíno, Diego López de Haro. Por la derecha, los caballeros y peones navarros, con su rey Sancho VII el Fuerte, el que sale representado aquí en el cuadro. Y en retaguardia, pues todas las milicias urbanas que venían de Ávila, de Segovia, de Medina del Campo y las tropas que habían enviado las órdenes militares. Los cristianos lo tenían claro: ante esta inferioridad en número, su opción era una carga pesada de caballería para intentar desmantelar las líneas árabes. Se produce un choque demoledor, ¿no? Pero el ejército almohade pues consigue reorganizarse y contraataca, obligando a los cristianos a retroceder. Aquí ellos cometen un error, porque cuando ven a las tropas cristianas abandonar, deciden perseguirles, ¿no? Y entonces su formación pues queda un poco comprometida, y es en este momento cuando se produce un momento histórico que se llama la carga de los tres reyes. Los tres reyes ordenan reorganizar a todas sus fuerzas y atacan con todo lo que tienen, ¿no? Esta carga pues es letal, era ahora o nunca, ¿no? Y con la buena suerte de que la estrategia cristiana hace efecto y los navarros se plantan delante de la tienda donde se encontraba el emir. Esta tienda estaba... Bueno, esto provoca que el emir tenga que huir, que la batalla la ganen los reinos cristianos y que los navarros pasen a cuchillo a toda la Guardia Negra, que ellos además se encadenaban al suelo y tenían con cadenas, ¿no? Y tenían un sistema de fortificaciones alrededor de toda la tienda, y los navarros consiguen desmantelar esta estructura cortando las cadenas, pasando a cuchillo a la Guardia Negra. Por eso, si os fijáis hoy, Rodri, hay una diapositiva que pondrá Navas 2 en la carpeta. Si no os lo digo, porque creo que todos lo tendréis en la cabeza. A ver si la vemos, se llama Navas 2. Bien, esta es la bandera de Navarra. Ahí tenéis las cadenas de la batalla de las Navas de Tolosa. Por eso están representadas en la bandera. Esto lo digo porque estamos hablando de 1200. A día de hoy hay gente en este país que aboga y que considera que el reino de Navarra debe pertenecer a una idea completamente equivocada de lo que son las provincias vascongadas, ¿no? Lo digo porque la historia pues a veces dice mucho y de cuándo vienen las cosas. Esta batalla supone que los reinos cristianos se asienten, ¿no? de una forma ya estable en el norte de Andalucía, y esto es lo que hará que Al-Ándalus se empiece a fragmentar en reinos de taifas. Y, evidentemente, posteriormente es el inicio hasta 1492, que es cuando ya los reyes católicos toman Granada, expulsando al último rey. Por cierto, la toma de Granada, otro momento histórico que esos mismos enemigos a los que quiere combatir el militante nacionalista a día de hoy reniegan cada vez que se celebra el día de la toma de Granada. Es muy curioso, ¿no? Y una vez hablado de este momento, vamos a volver a ese momento que antes habíamos hablado al inicio de esta conferencia. Es el sitio de Viena, de 1529. Nos vamos 3 siglos más adelante, ¿no? En 1529, Viena está bajo el control del archiduque de Austria, Fernando. El archiduque de Austria, para los que no lo sepáis, Dani, era de Alcalá de Henares. Era hermano de Carlos V, nieto, por tanto, de los reyes católicos, y su hermano pues le dio el honor de poder ser el archiduque de Austria. En 1529 lo que sucede es que el sultán del Imperio Otomano, Solimán I, por cierto, aliado del rey de Francia, porque nada habría pasado si no hubiese sido por la connivencia de los franceses, que para plantar cara al imperio de Carlos pactaron con el turco, a veces conviene recordar las cosas,
Pues Solimán se planta en Viena con una hueste nada más y nada menos de 100.000 hombres, artillería, caballería y camellos. Frente a estos 100.000 hombres que se plantan en las murallas de Viena, solo había 15.000 defensores de la ciudad, entre ellos 700 soldados venidos de los tercios de Flandes. Al igual que la batalla de las Navas de Tolosa, si Viena cae, cae Europa. Antes del inicio de la batalla, el sultán Solimán manda un ultimátum, fijaros, al comandante y a los demás habitantes de la fortaleza de Viena. Háganles saber que si se vuelven musulmanes no les pasará nada, pero si ofrece resistencia, entonces por Alá, lo más grande, que la ciudad será reducida a ceniza y jóvenes y viejos masacrados. Por esto luchaban los tercios. Y obviamente, ante esa fuerza de 100.000, defendiendo la ciudad 15.000, pues estos 15.000 hombres no aceptan las condiciones de Solimán, porque ellos estaban al servicio de la cristiandad, de Viena y de Europa. Solimán, ante este rechazo, declaró que en 2 semanas estaría desayunando dentro de la catedral de San Esteban y que la transformaría en mezquita. La ciudad de Viena entonces es sitiada y la caballería otomana empieza a arrasar todos los pueblos de alrededor de Viena. Desde la torre de la catedral de San Esteban se podía apreciar todo ese sitio y todos los pueblos ardiendo ante el paso del turco. Y en este momento los españoles, los soldados españoles que estaban bajo el mando de Luis de Ábalos, fueron destinados a la puerta de Santa Elena. Viena estaba defendido por un sistema de puertas, con una especie de forma, no de estrella, pero sí una forma octogonal, ¿no? Y claro, ante un enemigo tan superior, pues los tercios españoles hacían lo que mejor sabían hacer, que era luchar en minoría de número. Y ahí tienen su famosa táctica de combate, que seguro que habréis oído hablar de ella, que eran las encamisadas. Las encamisadas consistía en salir por las noches bajo la luna o a la oscuridad, enganchar a un enemigo distraído y hacer el mayor daño posible a sus tropas y volver a la ciudad y ponerse a salvo. Encamisadas viene porque llevaban esas camisas blancas que les distinguían y armamento ligero. Obviamente, si vas a hacer una acción, a día de hoy se llamaría de comando, no vas a ir con esa armadura que les distinguía en los campos de batalla, ¿no? Pues digamos que los tercios en el sitio de Viena pues fueron muy reconocidos por todos precisamente por esas encamisadas. De hecho, para ellos cuando salían a cazar al turco lo llamaban salir a cosechar, irse a cosechar, ¿no? De hecho, lo que dicen las crónicas es que les causaba cierta diversión y avidez luchar contra los turcos. Ya lo hacían como una especie de juego todas las noches, ¿no? Hay una gran hazaña en el sitio de Viena, que es la defensa, cuando mandaron a la Torre Roja, porque en Viena, cuando se ponían las cosas chungas en un sitio, ahí mandaban a los tercios. Pues la Torre Roja era un sitio muy importante, porque Viena recibe, ¿no?, está a orillas del Danubio, y los turcos, pues eran, fíjate cómo eran, que hasta se pudieron permitir el lujo de construir una flota, que la construyeron ahí mismo, para atacar Viena por el río. Entonces los tercios los destinan a esta Torre Roja para frenar el avance de los turcos por las aguas, ¿no? Pues mira, en una de estas incursiones que hicieron los tercios, salen de la ciudad, en una encamisada, ¿no?, llegan a un viñedo y ven nada más y nada menos que a 1.200 otomanos. Y indefensos porque estaban recolectando un tejido que sale de las parras, para luego ese tejido les servía para cubrir las minas que iban a detonar contra las murallas de Viena, ¿no? Pues claro, los tercios, que no eran tontos, aprovecharon la oportunidad y un grupo muy pequeño pasaron a cuchillo a 1.200 otomanos, ¿no?, en este viñedo. Por eso, en el argot castellano, en nuestra lengua, se estará esta expresión de ir a por uvas, la habréis escuchado. Ir a por uvas viene de esta gesta que hicieron los tercios, pues pasando a cuchillo a 1.200 otomanos, ¿no? Así ha quedado 1.200, ojo, y esto ha quedado reflejado, estas son las crónicas otomanas, reconociendo que eran 1.200, porque las crónicas de Viena dicen un número mucho mayor, ¿no? Ya llegamos y al día 11 de octubre los otomanos inician una última ofensiva a la desesperada sobre Viena, que duró hasta el día 15, por eso conmemoramos hoy esa efemérides.
lanzando a todas sus huestes, a esos caballeros genízaros, ¿no?, que eran tan peligrosos del Imperio Otomano contra los muros de Viena. Y claro, evidentemente fue inútil porque una y otra vez se encontraban con los arcabuces españoles, ¿no? Así, Solimán pues no le quedó más remedio que retirarse de Viena, huir, y Europa estaba a salvo nuevamente de haber caído en manos pues de los enemigos de la cristiandad. Hoy, por cierto, día 15 de octubre, no habremos visto la conmemoración de esta efemérides en ninguna institución de la Unión Europea, curiosamente. Pues ahora vamos a dar un salto, vamos al tercer evento, que era en el año 1582, los combates de Cagayán. ¿Alguno ha oído hablar de ellos, de los combates de Cagayán? ¿No fue en Filipinas? Sí, señor. Contra los samuráis. Sí, señor. Sí, señor. Pues ahí está, la batalla de los peces lagarto. Así les llamaban a los soldados nuestros. Es, al final, me gusta una frase que se cita en los combates de Cagayán, ¿no?, que es cuando la katana samurái cede ante el acero toledano. O como ha dicho aquí nuestro compañero, cuando los soldados de los tercios vencen a los samuráis japoneses, ¿no? 1582, y Filipinas se encuentra, como todos sabéis, bajo dominio del rey Felipe II. Este recibe una carta del gobernador de Filipinas y le dice: mira, tenemos un grave problema en las Filipinas y tenemos la necesidad de combatir a los piratas nipones y expulsarlos del archipiélago, porque estaban, digamos, dando un golpe muy duro a lo que era todo el comercio marítimo con las Filipinas. Entonces, el rey encarga a un palentino, Juan Pablo de Carrión, que era capitán de la Armada Española, la difícil tarea de estabilizar, ¿no?, el archipiélago filipino. Además, esto era una especie como Piratas del Caribe, ¿no? Había una colonia pirata en Luzón, ¿no?, desde donde los piratas también iniciaban todas estas incursiones. Y bueno, y algo más característico, como siempre, pues la Armada Española en inferioridad a los enemigos que hacían estas incursiones contra las Filipinas, ¿no? Entonces, en esta misión que le encomiendan a Carrión, pues él se dirige hacia la desembocadura del río Cagayán. Ahí en Filipinas en esa época lo llamaban el Tajo, el río Tajo, y se cruzaron ahí nuestras tropas pues con un total de 11 barcos japoneses, ¿no? Carrión ordena hacer un reconocimiento y le dicen: tenemos a una fuerza de 1000 soldados japoneses con artillería que se están preparando para plantarnos cara a las tropas españolas. Entonces, al final, haciendo balance, porque Carrión ya venía de una serie de incursiones anteriores, Carrión contaba con 40 soldados, 40 hombres, 40 contra 1000. Entonces, ante esta desproporción de fuerzas, pues toma una decisión acertada, que es: no puedo plantar batalla en el mar, voy a desembarcar, voy a plantar a mis soldados en tierra y van a hacer lo que mejor saben, que es aplicar las técnicas que han aprendido en las guerras de Flandes contra este enemigo desconocido. ¿Qué formación utilizan ante 1000 soldados japoneses? Los piqueros en primera línea, los rodeleros junto a ellos, y ambos protegidos por la formación de arcabuces. ¿Qué es lo que pasa? 600 japoneses, 600 samuráis atacan con katanas. Claro, ellos se chocan contra las picas. No sabían cómo entrar en la formación, lo estaban intentando y solo les estaban causando bajas. Mientras ellos se desesperaban dando vueltas en la formación, los rodeleros hacían su táctica de combate en Flandes. Nos tiramos al suelo, nos metemos entre los piqueros, cortamos tendones y acuchillamos a todos nuestros enemigos en las piernas, ¿no?, desde el suelo, desde esa posición. Claro, las bajas japonesas fueron terribles. Ya intentaban incluso en arrebatar con sus propias manos las picas a los soldados españoles, pero claro, aquí ellos eran muy listos y las habían untado en sebo, de forma que cuando intentaban coger las picas a los japoneses se les resbalaba en las manos, ¿no? Estos combates pues sufrieron, pues de los 40 españoles que ahí resistían, solo sufrieron 20 bajas frente a los samuráis japoneses, que sufrieron 800. Es el único enfrentamiento en la historia en el que estos afamados samuráis pues se enfrentan a una fuerza occidental, ¿no? Japón no volvería a pisar Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial.
Pues ahora de Filipinas me voy a ir unos años más tarde a una ciudad que es muy conocida porque yo creo que es un baluarte a día de hoy de Europa. Se llama, la ciudad es la ciudad de Budapest, como todos conocéis, capital húngara, ¿no? Pero en 1986 lo curioso es que Budapest se encontraba también bajo dominio otomano. Uno de los reinos ancestrales, ¿no?, del mundo cristiano, pues fijaros, 145 años llevaba bajo el yugo del Islam. ¿Qué sucedía en esa época? Pues en esa época la victoria de las tropas cristianas en Lepanto estaba todavía vigente, ¿no?, en Europa. La caída del primer cerco a Viena, o sea, la ruptura del primer cerco a Viena también estaba presente y había un espíritu muy fuerte en los reinos cristianos de hacer la cruzada al turco. A esto se le añade que el Papa Inocencio XI llama a esa especie de última cruzada para liberar a ese reino ancestral de Hungría del yugo del enemigo, ¿no? Entonces empieza a haber movimientos de todos los reinos cristianos a esta cruzada y como no podía ser de otra manera, España estuvo presente en esa cruzada, ¿no? Esta vez estuvo a mandos de Manuel López de Zúñiga, que era maestre de campo de los tercios de Flandes, quien acude a esta campaña con 12.000 voluntarios de la monarquía hispánica. Imaginaros, con 40 en Filipinas lo que se hacía, imaginaros con 12.000 en Budapest la que se lía, ¿no? Pues sí, un poco lo que pasó. Entonces, la resistencia que los otomanos presentan en Budapest, pues es tremenda, ¿no? Y al principio, pues provocan un bloqueo incluso de las tropas cristianas. Entonces ahí rápidamente la coalición cristiana acude a los tercios y llaman a Manuel López y estos empezaron nuevamente a distinguirse por sus encamisadas. Lo que pasa es que se hace el sentido contrario, de fuera para adentro. Empiezan con las encamisadas, empiezan a considerarse una fuerza imprescindible de todo esta coalición militar, ¿no? Rápidamente esto les vale el reconocimiento y el día del asalto definitivo a la ciudad de Budapest se les da el honor a Zúñiga junto a 300, no necesito más, los 300 eran de los tercios, porque ellos son los primeros en penetrar la muralla enemiga en Budapest y los que consiguen, pues iniciar o culminar la conquista de esta ciudad pues tan importante para la cristiandad. Aunque yo sé que esto es una anécdota que a día de hoy, una hazaña histórica que a día de hoy en España pues no se cuenta, pero si Rodri me ayuda, ahí la tenemos, como podéis ver, esto es un monumento que hay en Budapest. Ahí veis dos escudos, el que está a la derecha es el escudo de la Segunda República Española, no por nada, sino porque se puso en 1934. ¿Leéis lo que pone? ¿Lo veis bien? Bueno, lo digo. A ver, es que tal, pero... Espérate, lo leo yo si quieres, Armando. Sí. Por aquí entraron los 300 euros españoles que tomaron parte en la reconquista de Buda. Y bueno, la segunda parte es traducida. Sí, es la traducción. Bueno, pues lo que decía hoy, a día de hoy, fijaos cómo han cambiado las tornas, ¿no? Que esta parte de la historia es silenciada, no nos la cuentan, no nos la enseñan, y Hungría, curiosamente, a día de hoy, está siendo sitiada por el globalismo. Ahora vamos a volver a Filipinas, año 1646, y aquí voy a hablar pues de una batalla naval que también es muy desconocida para todos. Es la batalla de Manila. Estamos en el marco de la guerra de los 80 años. Nuevamente España está combatiendo en el mundo como garante de la Iglesia de Pedro y por la unidad de los reinos cristianos, ¿no? En este caso nuestro enemigo eran los protestantes holandeses. Y el escenario era la batalla en las aguas del Pacífico. Los holandeses, pues fieles a su estilo, pues empezaron a utilizar las técnicas de corso, de piratería, nuevamente, pues para bloquear las rutas comerciales españolas y hacerse ricos a costa de las colonias españolas, ¿no? Estos protestantes pues se dedicaban fundamentalmente a asaltar barcos mercantes españoles, pero también chinos, también japoneses, que era muy importante para el comercio español en las Filipinas, ¿no? Fijaros qué daño pudieron hacer porque Filipinas estuvo 2 años sin recibir suministro de las colonias de América. Ante esta situación, los holandeses vieron la oportunidad de invadir las Filipinas en un golpe definitivo y mortal y formaron una flota de 18 buques de guerra.
Vuelvo a lo mismo que he dicho siempre. Como siempre, las fuerzas españolas estaban en inferioridad numérica. Ellos, cuando llegan a aguas filipinas, además intentaron reclutar a la población nativa para enfrentarla contra los españoles, pero estos recibieron la negativa de los nativos y los holandeses, fieles a su estilo, ¿qué hicieron? Saquear las tierras, asesinar a todas estas pequeñas poblaciones que tuvieron que ser defendidas por las tropas españolas, provocando la retirada del bando protestante. La batalla de Manila realmente no es una batalla, son 5 batallas en un ínterin de tiempo que es consecutivo. Claro, esto al final podríamos hablar, igual que todas estas batallas, un montón de tiempo, pero en este corto periodo pues tenemos que sintetizar. Entonces me voy a centrar únicamente en la segunda de las batallas que hubo en Manila, una batalla naval, que fue el 25 de julio. 25 de julio, fiesta de Santiago el Mayor, patrón de España. Aquí las cosas no son por casualidad. La flota holandesa se dirigía a Manila, que estaba completamente indefensa. España contaba con 2 naves, la Virgen del Rosario y la Encarnación. Salen rápidamente a perseguir a una flota que era muy superior a todas ellas. Pues en un momento son 7 naves holandesas las que rodean a una nave española que está sitiada, que tiene que aguantar abriendo salvas de fuego, causando importantes bajas. Los holandeses no se debieron situar muy bien a tiro porque todo lo que disparaban además se iba por otro lado, ¿no? Y mientras tanto la Rosario, que era la que queda fuera, rodeaba a ese cerco que había y abría fuego contra los barcos holandeses, ¿no? Los holandeses llegaron incluso a enviar naves incendiarias contra las fragatas españolas que repelían una y otra vez ese avance con los cañones, ¿no? Llega la mañana y los holandeses pues se han visto obligados a huir. Aquí a bordo de la Rosario pues había un sacerdote que se llamaba Juan de Cuenca, que había tenido una predicción, ¿no? Que si se encomendaran a Nuestra Señora, la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, no habría bajas en la fuerza española, concretamente en la embarcación de Rosario, ¿no? Evidentemente pues esto se cumplió porque únicamente en la otra embarcación hubo 5 bajas, nada más, de todo esto. O sea, es un balance yo creo que muy positivo para las fuerzas. Tras la quinta batalla, pues los holandeses ya asumieron la derrota, el contingente español vuelve a Manila, hay celebraciones, procesiones en las calles, homenajes a Nuestra Señora del Rosario, y todos los años en Filipinas esto es una fecha que se conmemora, aunque nosotros aquí en España no lo sepamos y no se le dé difusión, ¿no? Incluso la propia diócesis de Manila declaró que las victorias logradas en 1646 habían sido intercesión milagrosa de la Virgen del Rosario, en este caso, ¿no? ¿Y por qué? Porque decían, es que solo 15 soldados murieron en el lado de las tropas españolas en 5 batallas navales. Que los 2 barcos, el Encarnación y el Rosario, eran muy viejos y sin mucho poder de batalla. Y que los soldados que buscaban ayuda divina eran devotos pues, de la Virgen del Rosario. Fijaros que la guerra de 80 años tiene 2 supuestos de intercesión de la Virgen María. Uno es en Empel, en 1585, con la Inmaculada Concepción, y otro es aquí, en Manila, en 1646, ¿no? Pues es una cosa curiosa también. Y ahora vamos a volver a dar otro paso al siguiente episodio. Yo creo que habréis oído hablar de él. 1808, nuevamente nos vamos a la tierra de Jaén. Siglo XIX, Bailén. Aunque hemos oído todos hablar de la batalla de Bailén, poco se ha estudiado la batalla de Bailén, lamentablemente, ¿no? La batalla de Bailén, no sé si lo sabéis, pero supone la primera derrota de la historia del ejército de Napoleón. Esto no es una cosa que haya que tomarse a la ligera, ¿no? Porque el ejército de Napoleón venía de haber desfilado victorioso por los campos de Europa en Austerlitz y en Friedland. Nadie había podido con ellos, y es en Jaén donde por primera vez son derrotados, y sus noticias de esta derrota van a recorrer rápidamente todos los rincones de Europa, ¿no?
Aquí hay que recordar además que esta batalla se produce 2 meses después del levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Sabéis que el levantamiento del 2 de mayo, cuando se produce, el resto de provincias en España se enteran de lo que ha sucedido en Madrid y empiezan ya a organizarse por el clamor que supone la valentía que había mostrado el pueblo de Madrid, ¿no? Justo un mes después del levantamiento del 2 de mayo se producirá la batalla del Bruc. La batalla del Bruc no es más que levantamiento de pueblos como Igualada, Manresa o Martorell, que querían combatir al francés, ¿no? Pues en Andalucía pasa lo mismo. Las juntas de Sevilla y de Granada comenzaron a formar 2 ejércitos que deberían acudir inmediatamente a Sierra Morena porque había una fuerza francesa de unos 34.000 hombres que se dirigían a Andalucía para tomar su control. Y estos 34.000 tíos no eran precisamente novatos en esto. Era el ejército de Napoleón, ni más ni menos. Aquí las tropas estaban al mando de Dupont, y entre estas tropas estaba una unidad de élite del ejército francés que eran los marinos de la Guardia. Los marinos de la Guardia, para que lo sepáis, es el mismo cuerpo que aparece en el cuadro de Goya de los fusilamientos del 2 de mayo disparando contra el pueblo de Madrid. Estos estaban entre esta coalición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Dupont llega con todos los franceses un 19 de julio, imaginaros un 19 de julio en Jaén, 40 grados. 40 grados con esos uniformes típicos de la época que eran de lana, pesados, el calor de la batalla, de la pólvora. Claro, los franceses estos no estaban muy habituados a pelear en estas condiciones, ¿no? ¿Y qué teníamos delante? Pues teníamos un ejército español pues que no era lo que ya había sido antiguamente, y además había recibido un aporte muy importante pues de voluntarios que habían venido de todos los pueblos de la zona de Bailén. Entonces, imaginaros, los voluntarios sabían del campo, sabían de la caza, pero no sabían de la guerra, aunque es verdad que a los franceses les tenían muchas ganas. Cuando empiezan los combates, estos al final en un sitio así, con estas temperaturas, ¿no? Pues van a girar siempre en torno al agua, ¿no? Hay una posición que se llama la Noria de la Huerta de San Lázaro, a donde los franceses querían acceder a toda costa. ¿Qué pasaba? Los españoles defendían Bailén, y Bailén es un ejemplo claro de cómo la población se vuelca para ayudar al ejército nacional. Mujeres, niños, viejos, todos se echaban al campo de batalla cargando burras, cargando tinajas de agua, para que a los soldados nuestros no les faltara nada de lo que beber. Esto fue una ventaja estratégica que se tuvo frente a los franceses, porque mientras tanto en Bailén, además, todas las mujeres se dedicaban a coser telas, vendas, las casas habilitaban para recibir heridos, toda la población estaba volcada al favor de los nuestros, ¿no? Claro, al final esto provoca pues que Dupont haga una última ofensiva que es neutralizada pues por el conjunto de la infantería, de la caballería y de la artillería española. Cae herido, el Dupont cae herido por las balas españolas, y el 22 de julio no les queda más remedio que firmar las capitulaciones. Aquí al ejército francés le hicieron prisioneros a todo lo que había quedado, incluyendo a este cuerpo de élite que tenían los franceses, que tantas ganas se les tenía por lo que habían hecho en Madrid. Todos acabaron, quitando a los oficiales que con las capitulaciones les dejaron volver a Francia, la mayoría de soldados acabaron presos en la isla de Cabrera, en Islas Baleares. Al final no sé si habéis visto la película Papillón, que cuando acaba la película, las prisiones en Guayana francesa, los franceses no necesitaban poner verjas ni necesitaban poner muros, les soltaban en una isla y la isla es tu propia prisión. Pues a los franceses les hicimos lo mismo en la Cabrera, a todos estos. Cuando ya acabó la guerra de la independencia, se les permitió a los que habían sobrevivido volver a Francia, pero muchos de ellos, casi la mitad de este contingente, murieron fruto de la isla, ¿no? La Junta Central otorga a Bailén el título de la Muy Noble y Leal, y además pues la Corporación Municipal y los vecinos de Bailén reciben una medalla con el lema al valor y la lealtad. Siempre que hablo de la Guerra de la Independencia me gusta recordar una cosa, y es que no todo el pueblo español fue leal a España como debería de serlo, ¿no?
Aquí en España aparece una figura muy triste, que es la figura del afrancesado. Supongo que habréis oído hablar de los afrancesados, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque si a lo mejor transponemos esa situación que pasaba en España durante la Guerra de la Independencia, a día de hoy, los afrancesados a día de hoy, me puedo hacer una idea de quiénes serían. Y creo que todos nos lo podemos imaginar. Y ahora nos vamos unos años después. 1860, la ciudad de Tetuán, en Marruecos. La Guerra de África, 1859 a 1860. Aquí aparece la figura muy importante del general Prim. El general Prim recibe una orden en esta Guerra de África, que es abrir un nuevo camino al ejército para avanzar hacia la ciudad de Tetuán. Los rifeños eran guerreros pues, muy fieros, lo demostraron a lo largo de todas las campañas de África. Pues los rifeños plantan cara a nuestras tropas y las cierran en un paso, en un lugar que se llama Ouad el Gelú. A este contingente de Prim, a las fuerzas españolas, se acaba de unir un contingente de 500 voluntarios catalanes. Cuando estos llegan, Prim, natural de Reus, catalán también, se dirige a ellos con un emotivo discurso, que os lo voy a leer, una parte. Pensad en que representáis aquí el honor y la gloria de Cataluña. Uno solo de vosotros que sea cobarde labrará la desgracia y la mengua de Cataluña. Recordad las glorias de nuestros mayores, de aquellos aventureros que lucharon en Oriente con reyes y emperadores, que vencieron en Palestina, en Grecia y en Constantinopla. A vosotros os toca imitar sus hechos y demostrar que los catalanes son la lid, los mismos que fueron siempre. La arenga terminaba con tú eres un bravo catalán, ¿no? Pues un 4 de octubre, cuando ya el general O'Donnell llega a las puertas de Tetuán, esta ciudad se encontraba fuertemente defendida por los cañones, en este caso de los rifeños. Tienen que idear una maniobra porque la resistencia que se encuentra es grande, y esta maniobra consistía en una distracción. Por uno de los flancos avanzarían los voluntarios catalanes, se colocarían junto a la muralla, formarían un castell. ¿Sabéis lo que es un castell? Forman el castell, logran sortear la muralla, acceden al interior e izan la bandera española, como podéis ver en este cuadro de Ferrer. La ciudad cae, se toman los cañones. ¿Alguno sabe qué pasó con los cañones de Tetuán? ¿Dónde están a día de hoy? ¿Diego? Acabas de decir, los leones del Congreso. Son los leones del Congreso de los Diputados. Es lo único digno que debe quedar a día de hoy en el Congreso de los Diputados. Esta parte de la historia a los catalanes, a algunos catalanes, políticos catalanes, no les hace mucha gracia. Pues recordarla porque es vuestra. Y cuando ya hemos hablado de este episodio, vamos finalizando, nos vamos un poco más hacia lo que es la historia contemporánea. Vámonos a la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil, bueno, todos sabréis, aquí seréis expertos, todos habréis oído hablar del Alcázar de Toledo, habréis oído hablar de Brunete, habréis oído hablar pues de todas estas, de muchas batallas, ¿no? De Somosierra, del frente del Guadarrama, pero yo quiero hablaros de una pequeña parte de la batalla del Ebro, también muy conocida, y es el asalto a la Cota 481 en 1938. La batalla del Ebro daría aquí para hablar de días y días de ella, ¿no? La batalla del Ebro fue una última apuesta de la República, ya no para ganar la guerra, porque la guerra ya la veían que la tenían perdida, pero lo que a ellos les interesó a la República era alargarla, conseguir o una mediación internacional o un solape de nuestra guerra con una guerra mundial que ya venía anunciándose, o incluso una intervención militar francesa en Cataluña, como quería el criminal de Compiègne. Entonces, la República, a la desesperada, lanza una ofensiva contra las posiciones nacionales en el Ebro, provocando, como ellos querían, un frente que se estabiliza y se van a producir combates importantes durante un largo periodo de tiempo. Y hay tres posiciones, que eran Amposta, Gandesa y Villalba dels Arcs, en Tarragona, que si la República lograba tomar cualquiera de ellas, sería prácticamente imposible para el Ejército Nacional posteriormente acceder a
a Cataluña. Si alguno conoce la zona de la Tierra del Ebro, esta zona es una zona que está el Ebro, pero es una zona muy montañosa con unas posiciones militarmente, que en el ámbito militar son estratégicas, ¿no? Entonces no podía permitirse el bando nacional perder ninguna de ellas. A escasos kilómetros de Gandesa había una posición que era, como hemos dicho, la cota 481, que también se conocía como el Pico de la Muerte, que era una posición estratégica para el control de 4 caminos, de los 4 camins, y claro, para el bando nacional era muy importante tomar esta posición que estaba siendo defendida por las brigadas, en parte, ¿no?, por las brigadas internacionales, ¿no? Y para ello, un 19 de agosto, el bando nacional tenía unos muchachos que formaban parte del Tercio de Montserrat. El Tercio de Montserrat recibe la orden de tomar la posición. Entre estos chicos, ¿no?, pues al final yo creo que estaba lo que era la flor de Cataluña, ¿no? Desde estudiantes, religiosos, seminaristas, aristócratas, labradores, obreros, dependientes, oficinistas, educados, todo tipo de condiciones, curtidos en el trabajo del campo de su Cataluña cristiana y trabajadora, ¿no? Ellos este día, por la mañana, reciben la bendición, se posicionan en las trincheras, les dan la orden del ataque a la posición que deberían tomar, y ellos salen de las trincheras ya con un importante fuego de ametralladora que empieza a provocar muerte al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y por delante, ¿qué es lo que tenían? Pues un campo de alambradas que ellos mismos tienen que arrancar con sus propias manos, mientras el enemigo les arremete con fuego de mortero, con fuego de ametralladora. Las bajas se cuentan por decenas, ¿no? Y al final estos chicos llegan a la alambrada que protege la trinchera enemiga, arrancan las piquetas, nuevamente las alambradas, pecho descubierto, y la posición republicana es tomada por la noche, ¿no? Prácticamente el tomar esta cota supone la destrucción del Tercio de Montserrat, ¿no? Y sin duda yo creo que Nuestra Señora de Montserrat pues les acoge a día de hoy en su regazo. El Tercio de Montserrat es una de las unidades más condecoradas del Ejército Nacional durante la Guerra Civil y recibe una cruz laureada colectiva. Los que no lo sabéis, la laureada es una cruz laureada es una de las condecoraciones más importantes, ¿no?, que hay en el Ejército español. Y a día de hoy, lamentablemente, hemos podido ver cómo en Cataluña se ha saqueado impunemente su cripta y su memoria. Pues por eso he querido traer esta gesta aquí para todos vosotros, para ser siempre fieles a la memoria pues de estos muchachos que eran lo mejor que había en Cataluña entonces, en esa época. En la batalla del Ebro es muy curiosa porque en una orilla se encontraban, pues imaginaros, las brigadas internacionales, los milicianos de la CNT, las brigadas de la República. Y es muy curioso cómo se cuenta la historia, ¿no?, que para mantener la moral los republicanos de todas sus tropas tenían que utilizar sus líneas de abastecimiento con Barcelona para llevar a las tropas al frente del Ebro putas y coñac, porque era la única forma para mantener la moral de estos tíos. Enfrente a la otra orilla tenían a los requetés del Tercio de Montserrat, a los requetés navarros. Ellos solo necesitaban la bendición antes de salir a la batalla al grito de ¡Viva Cristo Rey! Por eso era evidente que en contraposición de estas dos fuerzas, la balanza se decantaba siempre por los que estaban en el lado correcto. Una vez finaliza la Guerra Civil, me voy a 1942, como no podía ser de otra manera, nos vamos al Frente del Este. Frente del Este, enero de 1942, 542 soldados alemanes del 290 Batallón Divisionario de Anticarros se encuentran sitiados en la población de Basbat, Rusia. Para todos los que sepáis, reconoceréis la zona porque hay un lago bastante conocido en toda la literatura histórica divisionaria, que es el lago Ilmen. Supongo que aquí todos habréis oído hablar de la gesta del Ilmen. De la División Azul siempre hablamos de Krasnivor, pero nos olvidamos de lo que pasó en el lago Ilmen, que es igualmente admirable para la historia y la memoria de los divisionarios, ¿no? Estos soldados alemanes se quedan en esta población resistiendo y el mando alemán intenta por todos los medios buscar una vía para socorrerlos, ¿no? Esta vía no la encuentran y el mando alemán recuerda que
hay la 250 División de la Wehrmacht de voluntarios españoles, habían hecho ejercicios de reconocimiento en este lago, y entonces, bueno, pues les encomiendan pues la misión de ir hasta allí y sacar a los soldados alemanes, rescatarlos y volver, ¿no? Así, como quien no quiere la cosa. El cuartel general, las posiciones de la División Azul estaban situadas como a 30 kilómetros de la posición alemana, pero claro, 30 kilómetros que tenéis que pensar, además de 30 kilómetros, bueno, ya es una distancia larga, pero en las condiciones en las que se estaba en enero en esta zona de Rusia, ¿no? O sea, las podréis imaginar. Además, esta es una zona en la que los soviéticos pues, se caracterizaban siempre por una forma de ataque muy común, que eran incursiones con esquís, con raquetas, con patines, con trineos de mano, escaramuzas rápidas, se movían por toda esa zona del frente y suponían y causaban importantes daños, ¿no? en las tropas divisionarias y en las tropas de la Wehrmacht en general. Ante este tipo de acciones, en esta zona del lago, el general Muñoz Grandes, un gran militar, de los mejores que ha habido en la historia de España, ordena la formación de una compañía de esquiadores, que estaba encabezada por el teniente José Otero de Arce. La comandancia se establece en el poblado de Báxquic, y la misión de los esquiadores, ellos tenían la misión de patrullar continuamente el borde del lago, por tanto ellos ya conocían este terreno, ¿no? Pero estábamos hablando de un 10 de enero, con 30 grados bajo cero, se hacía sol, y por las noches, menos 55 grados. Imaginaros lo que son menos 55 grados. O sea, no conocéis lo que son 50 por arriba. Imaginaros 55 negativos, lo que era eso. Pues el 10 de enero reciben la orden y un total de 206 divisionarios parten para cumplir su misión. Cuando llegan a la orilla del lago, se estaba a menos 56. La marcha terrible, ¿no? Imaginaros, trineos, ambulancias, no paraban de acumular heridos de este contingente, los médicos, pues imaginaros, todo el rato tenían que friccionar pies, manos, orejas, estaban repartiendo todo el rato sorbos de brandy entre el contingente, aplicando compresas de algodón, una visibilidad nula, solo veías al compañero tuyo, ¿no? que tenías delante, un viento que no paraba de arrojarte nieve a la cara. Y así comienza esta marcha, llega el día 10 de enero, Muñoz Grandes se pone en contacto con la compañía, con Ordas, y le dice: la guarnición de Bassat se sostiene valientemente, es absolutamente necesario socorrerlos, el honor de España y el espíritu de la fraternidad de nuestro pueblo lo exigen. Todos estamos pendientes de los heroicos soldados de Ordas. Ánimo, tenéis la gloria en vuestras manos. Atacad resueltamente. Arriba España. La respuesta que se le hace llegar a Muñoz Grandes es inminente. Atacaremos. Arriba España. Cada soldado, viendo las bajas que estaba provocando este temporal, tenía que llevar a sus espaldas 45 kilos. Ante el número de heridos que estaba viendo en los trineos que tenían que volver, cada vez más es más el equipo que tiene que cargar el divisionario a sus espaldas. 45 kilos para compensar las pérdidas sufridas. Pues tras 24 horas más de marcha, los españoles llegan ya a las aldeas que estaban más allá del lago. Ya estaban llegando a su destino, pero sin embargo, cuando llegan allí, pues no pueden descansar porque aparecen los rusos, un enemigo muy superior, y tienen que lanzarse al combate junto a un centenar de soldados alemanes que había allí y 40 voluntarios nacionalistas letones que también se encontraban. ¿Y contra qué enemigos se enfrentaban? 3.000 rusos. Después de haberse hecho una marcha como la que se ha descrito. 10 días, llega el 20 de enero, solo quedaban vivos 34 españoles. Y la unidad estaba a punto de ser aniquilada. Pues el 20 de enero, consiguen que los rusos se retiren, que esa fuerza de 3.000 se retire. Los rusos ya no veían posible un ataque a través del lago a esa temperatura, ¿no? Y aquí el teniente Otero comunica cuando ve a los rusos huir. Punta de penetración enemiga frenada. Los rusos se retiran. Dios existe, arriba España. En la madrugada del 21, los españoles consiguen alcanzar a los alemanes sitiados en Basbat, quedando libres,
españoles y alemanes se abrazan sobre el terreno helado y emprenden juntos la retirada. La misión había sido plenamente cumplida, aunque solo quedaban vivos 32 españoles de 206 que habían partido para allá. Y de estos 32 solo había 12 que estaban ilesos. El mando alemán obviamente repartió a los 32 supervivientes 32 cruces de hierro. Esta gesta divisionaria ha quedado pues en la memoria de todos y es una de las hazañas, yo creo, de mayor bravura y de mayor valentía que podemos encontrar ya no solamente en el Frente del Este, sino en toda la Segunda Guerra Mundial, o al menos así lo consideraban el mando alemán. A día de hoy, curiosamente, ya no es que no se hable de este episodio, sino que nos quieren prohibir poder recordar esta parte de nuestra historia, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a irnos ya más a nuestra época, al año 1992. Vamos a hablar de nuestro actual ejército, ¿no? En 1992, en la campaña de Bosnia-Herzegovina, ¿no? En Bosnia-Herzegovina hay que diferenciar, hay que distinguir una ciudad que es la ciudad de Mostar, que está al sur de Bosnia-Herzegovina, a orillas del río Neretva. La principal plaza de Mostar, ¿sabéis cómo se llama? Pues se llama Spanski Trg. Spanski Trg significa la plaza de España. Algunos me dirán, joder, ¿y en Bosnia-Herzegovina qué pinta, no, una plaza de España, ¿no? Además, en ella podéis ver esto, hay placas de mármol, ¿no?, con el nombre pues de los 22 soldados españoles caídos en Bosnia-Herzegovina, desde el teniente Arturo Muñoz Castellanos hasta el sargento Joaquín López Moreno. España, si es verdad que entra en la OTAN en 1982, no es hasta 1992 cuando participa por primera vez en una coalición internacional moderna de soldados. Nuestros soldados no habían participado en contingentes internacionales, como sí ocurre, como sí ya sí que tiene la experiencia a día de hoy, ¿no? Y este debut pues, se va a producir en septiembre con la recién constituida Agrupación Táctica de Málaga. A su cabeza, una persona que nos es conocida, Agustín Muñoz Grandes, hijo. Y su misión era abrir una ruta segura para la entrada de ayuda humanitaria a Sarajevo, siguiendo el curso del río Neretva, ¿no?, donde se encontraba la ciudad de Mostar. Yo sí, ahí es verdad que quiero hacer un paréntesis aquí. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que es el Ejército de España, sus Fuerzas Armadas. No voy a hacer ninguna consideración sobre el conflicto de los Balcanes, porque nos darían para otra conferencia. Yo tengo mi opinión particular sobre lo que ocurrió en los Balcanes, que supongo que no diferirá mucho de la vuestra, pero aquí únicamente voy a hablar de el papel que desempeña el Ejército español. No voy a entrar en consideraciones de tipo político. La ruta que tenía que cubrir este contingente español era una línea de confrontación entre serbios y croatas, ¿no? Y ya había sido abandonada por otros convoyes que repartían ayuda a dirección Sarajevo, porque era una ruta, pues imaginaros, era un punto de combate, ¿no?, de enfrentamientos. Tras 6 meses de servicio de las Fuerzas Armadas, la Málaga había llevado un total de 900 convoyes, con más de 30.000 toneladas de ayuda humanitaria. Había escoltado a convoyes de prisioneros liberados. Y evidentemente se habían sufrido heridos por accidentes de tráfico, por minas, por otro tipo de explosiones, ¿no? Cumple su misión y es relevada en 1993 por la Agrupación Canarias. Y aquí la tensión ya había ido en aumento porque había habido una ruptura de la coalición de los croatas y los musulmanes, de bosnios, que antes iban de la mano, pues ya luego estos acaban enfrentados con el 70% del territorio, además controlado por los serbios, ¿no? O sea, la zona era un auténtico polvorín, hasta el punto que la ruta que tenían que cubrir la coalición, el contingente español, se la empezó a conocer como la ruta de la muerte, ¿no? A orillas de este río, del Neretva, pues se encuentra la ciudad de Mostar, como he dicho, que era conocida internacionalmente por un puente que unía 2 de sus zonas, una que era católica, croata, y otra que era bosnio-musulmana, ¿no?
Cuando llegaron los españoles a esta ciudad, Mostar, era una ciudad que estaba destruida, no quedaba un edificio en pie, las mujeres y los niños mendigaban por la calle, y aunque las tropas españolas estaban bajo el mandato posteriormente de las Naciones Unidas como cascos azules, no era una fuerza de choque, no estaban ahí para combatir al enemigo, sino estaban para una fuerza de interposición, una misión de paz, de ayuda humanitaria, ¿no? A pesar de esto, los bosnios, los croatas, no lo tenían tan claro, y prueba de ello es que el teniente Aguilar fue muerto por un disparo de un francotirador croata, ¿no? Los combates se van a intensificar y las fuerzas españolas, cuando están intensificándose los combates, van a dar prioridad al transporte de medicamentos y de plasma sanguíneo para el importante número de bajas que estaba habiendo en la ciudad. El teniente Muñoz Castellanos fallece pues, por un impacto de mortero cuando ve que entre unos escombros hay un herido y sin dudarlo va a rescatar a esta persona. Otra de las hazañas que también se puede destacar de aquí pues es la del teniente Monterde, ¿no? de la Legión, teniente de la Legión. Cuando los musulmanes bosnios se disponían a atacar un pueblo croata, a toda la población civil, había 200 civiles, ¿no? Aquí en los Balcanes, y algo se ha caracterizado, iros a Srebrenica, por ejemplo, preguntárselo a los holandeses qué es lo que pasa cuando dejas a la población civil en manos de unos tipos así. Pues se produce lo que pasó en Srebrenica. Los holandeses ahí se limpiaron las manos y se produjo una masacre, ¿no? Pero lo que pasa es que los legionarios son distintos a los holandeses. Y aquí los legionarios, fíjate, eran 5 BMR nada más. 5 BMRs, protegiendo a 200 civiles de un pueblo. Claro, los españoles dijo, no se os ocurrirá dispararles. Y ahí se quedaron. Hubo una tensión importante entre ambos contingentes, que estuvo a punto de acabar en fuego, y al final los musulmanes tuvieron que ceder y los españoles pudieron poner a salvo a la población civil bajo la autoridad militar croata, ¿no? 200 civiles salvan los españoles aquí. En 1994 ya toma el relevo la agrupación Madrid, que estaba formada principalmente por componentes de la BRIPAC, de la Brigada Paracaidista, ¿no? El puente de Mostar era un icono internacional. Según la gente que lo conoce, suponía la unión de dos culturas, ¿no? Un pueblo, el río, dos culturas unidas por un puente. Este puente, con el incremento de las ofensivas, es volado, ¿no? Por un tema pura y simplemente de estrategia militar. Claro, esto implica en una población que la gente de la orilla de la derecha no puede ya vivir o ver o pasar a la de la izquierda, ni ver a familias, ni nada, ¿no? Entonces aquí las tropas españolas consiguen reabrir la ruta y organizaron en la plaza de Mostar un punto de encuentro pues, entre todas las familias, ¿no? A las que vigilaban cuando se producían estos encuentros para que no hubiera incidentes, y posteriormente fueron las tropas españolas las que reconstruyen un puente provisional sobre el río y que permitió nuevamente el paso a las personas que se estaban viendo separadas en el conflicto, ¿no? Pues por eso mismo, y entre otras muchas cosas, ¿no? El nombre de España hoy es tan reconocido en Mostar y en general en Bosnia y Herzegovina por el buen papel y la gran misión que desempeñaron ahí nuestras tropas y, como podéis ver, dejándose la vida a muchos de ellos, ¿no? Ahora, Rodri, si es posible, vamos a poner el vídeo hasta donde os diga, porque yo creo que es un vídeo que merece la pena que veamos, porque a mí al menos me hace sentirme orgulloso pues, del ejército español, de las Fuerzas Armadas. El 4 de noviembre de 1992, 714 hombres y mujeres y 177 vehículos y remolques pintados de blanco y con las siglas UN en color negro partieron con destino a Split, en un buque de la Armada Española, el Castilla, para participar bajo bandera de las Naciones Unidas en la misión de paz de Bosnia y Herzegovina, siendo la primera vez que en misión internacional intervendrían soldados españoles encuadrados en un contingente. Han pasado más de 25 años y han sido miles los militares que partieron para cumplir con su deber hacia otras tierras, llevando seguridad
y esperanzas allí donde no había. También han sido muchos los periodistas españoles que se jugaron sus vidas para informar de cuanto allí estaba pasando, convirtiéndose con sus reportajes diarios en custodios de cuantos testimonios tenían lugar. Muchos los cooperantes que partiendo de España hacia lejanos países en conflicto han trabajado y trabajan incansablemente para aliviar las penalidades de quienes peor lo pasan. Y también muchos los religiosos que han dejado y dejan profunda huella en aquellas zonas donde la esperanza malvive en brazos de la guerra. Miles fueron los españoles que en estos últimos 25 años trabajaron en peligrosos lugares, y muchos de ellos terminaron entregando por un bien mayor lo más valioso que tenían, sus vidas. Precisamente porque se cumplían 25 años de los primeros caídos en Bosnia, el Estado Mayor de la Defensa quiso recordar en las emblemáticas ciudades de Sarajevo y Mostar a todos los españoles fallecidos cumpliendo con su deber allá donde se les necesitó.